Crónica HD, siempre firmes, junto a vos. Cablevisión, Canal 17, DirecTV, Canal 718, Telecentro. Todos sabemos la situación del grupo Vicentín, un grupo que de un tiempo a esta parte ha expresado una enorme crisis financiera donde el Estado Nacional es su principal acreedor a través del Banco de la Nación Argentina. Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención y de la expropiación del grupo. Vicentín, de gran empresa a gran estafa. Vicentín se creó en 1929 como un almacén de ramos generales y después entraron a desarrollar el negocio del algodón. La primera empresa que tienen ellos es Algodonería Avellaneda, porque ellos están situados en Avellaneda, al norte de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Avellaneda es una ciudad que nace con el proceso inmigratorio y se identifica así, como una ciudad de gringos que llegó a una zona marginal, a una zona periférica de la República Argentina para trabajar. Para mí, que nací, crecí acá, Vicentín es la empresa con la que Avellaneda fue creciendo mutuamente, digamos. Es como un vínculo de retroalimentación donde Avellaneda creció en muchos aspectos a partir del crecimiento de Vicentín. Vicentín es la nave insignia de la provincia de Santa Fe, la principal empresa. Tiene 7.000 trabajadores y además no solamente para Santa Fe, sino para la República Argentina. Es la principal exportadora de granos. Del comercio exterior de granos, Vicentín la operatoria que tiene es del 20%. 7.000 trabajadores en forma directa, aproximadamente 10.000 en forma indirecta, un grupo económico compuesto por 20 empresas. Eso es Vicentín. Hoy es un conglomerado de empresas diversificado que tiene frigoríficos para consumo interno, frigoríficos para exportación, plantas de aceite, de biodiesel, exportadora de granos, de derivados, bodega de vino. Es una de las empresas más importantes del país. Vicentín pasó de ser la empresa número 19 de todas las que más facturan en la Argentina a ser la sexta, y de ser la cuarta de exportación de cereales a pasar a ser la primera. Pero para el ideario de Avellaneda, Vicentín sigue siendo la fábrica de los fundadores que hicieron grande a Avellaneda. Vicentín tiene una historia vinculada a la dictadura, vinculada a los sectores de la ultraderecha, vinculada a toda la mafia. No es una empresa que se construyó sobre la base de un prestigio comercial intachable como se han constituido otras empresas. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. La dictadura que emergió del golpe contra Arturo Illia en junio de 1966, que es la dictadura de Onganía, generó en el norte de la provincia de Santa Fe la privatización de tierras fiscales. Allí le da tierras a Vicentín para que saque de forma prácticamente gratuita el algodón para ese negocio de las desmotadoras.
Durante el gobierno de la dictadura, unos meses antes, digamos, y posterior a marzo del 76, muchos delegados sindicales que estaban, digamos, en el sindicato de aceiteros han sido detenidos desde adentro de la fábrica, encarcelados, quitados sus derechos. A mí me detienen en Fábrica Vicentín, me traen del taller donde estaba trabajando, me llevan a la oficina de Vicentín con las mismas máquinas de escribir de Vicentín y nos torturan. La tortura es impresionante. Hay interrogatorios asquerosos y sin sentido. La empresa fue la que nos marcó a nosotros. La empresa, parte de la policía combinada y con los operativos militares. Esa colaboración que Vicentín hace con la dictadura, con el objetivo principal de la dictadura que era disciplinar a la clase trabajadora joven por sobre todas las cosas, tiene un premio. En 1979, con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, saca a la Junta Nacional de Granos del control de los puertos del río Paraná, por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas, y le entrega un puerto de aguas profundas en Ricardone, departamento San Lorenzo, a Vicentín. Y se mete ya Vicentín en el negocio agroexportador. Es un salto en calidad y es un salto en cantidad de dinero que empieza a generar Vicentín. Ese grupo económico muy grande tiene ya un poder feudal en el norte santafesino. Y reciben créditos, no solamente los bancos oficiales, sino que tuvieron la posibilidad de tomar deuda en dólares en el exterior. Cuando se produce la guerra de las Malvinas, se vuela por el aire el tipo de cambio, la deuda se le volvió impagable. El 5 de julio de 1982, Domingo Felipe Cavallo, presidente por entonces del Banco Central de la República Argentina, le hace otro regalo a Vicentín. Estatiza la deuda externa privada de Vicentín. Los 2 millones de dólares de Vicentín lo terminamos pagando todo, lo termina pagando la sociedad argentina. Es decir, el Estado siempre financió, ayudó, le dio mucho más de lo que recibió Vicentín, fundamentalmente en las dictaduras. En el año 2001, Vicentín fuga 135 millones de dólares. Y una vez más, en lugar de responder ante la justicia penal económica, el Estado Nacional pone el dinero que Vicentín fugó. Otra vez, la película del Estado bobo y cómplice. Recibe de manos del señor presidente provisional del Senado de la Nación la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Al llegar Macri al gobierno, entre sus primeros decretos está el decreto que le dice: señores exportadores, desde hoy ustedes pueden quedarse con las divisas de sus exportaciones, dejarlas afuera del país. Eso fue una invitación al vaciamiento de la Argentina. Es evidente que había una mirada conjunta de que Argentina querían construir y apostaron a un modelo no productivo, sino un modelo de especulación financiera. Estamos hablando del negocio argentino más importante, el negocio agropecuario, agroalimentario de la Argentina es la mayor generación de divisa en nuestra balanza comercial. El gobierno de Cambiemos en el sector agropecuario fue una verdadera revolución de los ricos. Se dieron todos los gustos. No liquidar divisas, concentrar, no pagar impuestos, rebaja de retenciones. Todos los gustos que se podía dar a la clase más poderosa de la República Argentina, que es la clase terrateniente, y quienes comercian los frutos de los terratenientes, o sea, las grandes empresas agroexportadoras, se lo dieron en esos 4 años. Vicentín es un apellido histórico del norte de la provincia de Santa Fe. Más de 90 familias descienden de sus fundadores y han forjado una historia
de una empresa familiar que ha crecido enormemente, pero que no ha participado con toda su familia de la misma manera. Son una familia gringa, cerrada, respetuosa. Aparecen los otros apellidos porque en la segunda generación, los fundadores, que eran 3 hermanos, tienen muchas hijas. Tienen más chicas que muchachos. Y las chicas se van casando y van incorporando a sus maridos. Por eso aparecen los Nardelli, aparecen los Bullati y aparecen los Paduan. Vos caminás 3 cuadras en donde te encuentres, en Reconquista y Avellaneda, te encontrás óptica Nardelli, panadería Vicempán. Todo tiene que ver con los 125 integrantes de la familia Vicentín, que dicho sea de paso, tiene un patrimonio de 530 millones de dólares. Es una de las 50 familias más ricas de la Argentina, según la revista Forbes. Sergio Nardelli fue el líder del clan familiar y el responsable de la conducción de la empresa de Vicentín Saic. Sindicado como quien hizo de la empresa un proceso de crecimiento enorme durante los últimos 10 años, pero también una caída estrepitosa fundamentalmente a partir del año 2019. De estrechas relaciones con la conducción de Cambiemos, falleció recientemente hace poco de un ataque al corazón. Quienes lo conocían argumentan que estaba muy presionado, muy estresado y muy angustiado por la situación que estaba sufriendo en el desprestigio de su propio pueblo y fundamentalmente también con los acreedores extranjeros que querían cobrar, ni más ni menos, las deudas que Vicentín había generado bajo su conducción. Gustavo Nardelli, hermano de Sergio, presidente de la terminal del puerto de Rosario, hoy con una deuda de 40 millones de pesos por no abonar derecho de registro de inspección al municipio rosarino desde el año 2014. Además, accionista mayoritario del puerto de San Lorenzo con un 51% de las acciones en el mismo. Intentó ser candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, pero una denuncia de la propia Elisa Carrió, asociándolo al narcotráfico, hizo que su candidatura fuera una expresión de deseo. Alberto Beto Paduan, casado con una de las nietas de los fundadores de Vicentín, reconocido militante y candidato del partido de Domingo Cavallo en los 90. Hoy, imputado por el fiscal Policita a raíz de la causa de la deuda con el Banco Nación. Probablemente muchos lo recuerden por haber sido presidente hasta noviembre pasado de la Bolsa de Comercio de Rosario, institución que puso al servicio de Mauricio Macri y, lo que es peor, de su campaña electoral. El otro es Daniel Bullati, presidente de Vicentín y miembro del directorio de casi todas las empresas que dependían del grupo, entre ellas posiblemente las más conocidas, Renova o Biogás Avellaneda. Las familias Nardelli, Paduan y Bullati son las que más aportaron a la campaña electoral de Cambiemos en el 2019, con una cifra que superó los 14 millones de pesos. En enero del 2016, el gobierno de Macri saca una resolución por la cual saca al SENASA del control de lo que pasa en los puertos y en los aeropuertos de la Argentina. Eso genera que, como nunca, siguiendo las propias estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que en aquel momento estaba a cargo de Patricia Bullrich, creciera de forma geométrica los delitos vinculados al narcotráfico y al contrabando de armas. ¿Por qué? Porque por los puertos entra y sale cualquier cosa, porque nadie lo controla, salvo las empresas que manejan los puertos. Esto también está detrás del tema Vicentín. Cuando vos tenés un presidente que te dice, muchachos, ya no nos tenemos que esconder más, ¿eso no es un punto de partida para que Vicentín diga, bueno, si no hay que esconderse, armemos un Vicentín Paraguay y armemos un Vicentín Uruguay? Total, es lo mismo. La soja que viene de afuera no paga IVA, porque es un producto que viene de afuera. Y tampoco paga retenciones, que es un impuesto pesadito. Se supone que entra acá, se procesa, sale como aceite, y eso no paga retenciones. Eso da lugar a un montón de enjuagues si vos abrís una sucursal en Paraguay, donde la soja que vos estás procesando no sabés si es paraguaya o es argentina. Y también con Paraguay existe el siguiente problema.
Se supone que no tiene más de 15 empleados. Y Vicentín Paraguay es el segundo exportador de soja de Paraguay. Lo que se infiere, porque como ellos tienen los puertos sobre el Paraná, tienen el puerto en San Lorenzo, el puerto de Triflugue, el puerto Rosario, que las barcazas van vacías a Paraguay, toman el sello de la aduana, vuelven vacías, nadie las pesa, nadie les mide, no hay una balanza, nadie dice si están cargadas o no, vuelven vacías y van cargando en Argentina para no pagar la retención. El puerto Rosario, en la provincia de Santa Fe, es el puerto donde más se exporta grano en soja en el mundo. Del puerto Rosario es donde más sale soja en grano. Y todo lo hacen por declaración jurada. No hay balanza, nadie puede mostrar nada porque todo lo hacen por declaración jurada. Y es una empresa privada que tiene una concesión hace muchos años, recién le vence en mayo del 2021, en mayo del año que viene. Y el actual titular, el director de la terminal del puerto Rosario es Gustavo Nardelli, que es uno de los dueños del Grupo Vicentín. Las empresas empezaron como nunca antes a construir una red de empresas offshore fuera de la Argentina. Las empresas offshore, como todos sabemos, son empresas que escapan al control público. Las offshore nacen ligadas al narcotráfico y hoy se utilizan para todos. La labor de eso fue construir una arquitectura que pudiera escapar a los controles públicos argentinos. Ustedes piensen que una empresa que exporta 4.000 millones de dólares anuales, ¿pero dónde están? No ingresaron a la Argentina. ¿Cómo que ingresaron a la Argentina? Los dejaron afuera. Todo este tipo de trampas al fisco lo hicieron, pero enorme. Cuando vos ves el cuadro de Vicentín, de lo que significa el holding Vicentín, es fabuloso. Tiene empresas en España, tiene empresas en Panamá, tiene empresas por Europa. Esa es la cadena o el collar de empresas que fueron creando, y empresas offshore, la mayoría de ellas, para escapar a todo control. Son redes que están vinculadas al delito económico, fundamentalmente. Ver, digamos, las distintas caras de Vicentín, cómo se desplegaron, no solo en la Argentina, sino en otros lugares del mundo, para generar delito económico, para lavar dinero y no pagar un mango. La deuda de Vicentín con el Banco Nación, tomada en su momento original, asciende a 300 millones de dólares. Al tipo de cambio del momento en que se declaró la cesación de pagos de la empresa, equivalía a unos 18.000 millones de pesos. Nosotros nos encaminamos desde el principio a que la principal tarea que teníamos que hacer era buscar la recuperación incesante de aquellos créditos que se le habían otorgado a Vicentín y que Vicentín había dejado de pagar. Por supuesto que en ese camino de buscar las maneras en las que estamos en este momento, nos vamos encontrando con un montón de datos y de información sobre el comportamiento de la empresa que son relevantes y que requieren una investigación tanto en la sede penal, donde también fue presentado, como en el seguimiento de la causa concursal. Eso motivó la conformación de una comisión especial investigadora que está tratando de dilucidar qué ocurrió con el dinero de todas y de todos los argentinos y nadie sabe dónde está. Nosotros cuando confeccionamos esta comisión, cuando la constituimos, que está integrada por todos los bloques, que esto es importante destacar, no es que tiene un fin partidario o una determinada posicionamiento ideológico, tiene la composición de los 12 bloques que integramos la Cámara de Diputados. Nos fijamos 3 objetivos: defensa de los puestos de trabajo, no extranjerización de la empresa y lo que significaba saber a dónde fue la plata, que es la pregunta del millón de dólares. Y empiezan allí nuestras dudas, y sobre todo cuando nos describe la deuda del Banco Nación Argentina, que yo creo que es muy gráfica, porque ellos hasta el 2017 le debían al Banco de la Nación aproximadamente 150 millones de dólares. Del 2017 a noviembre del 2019 esa deuda crece el 100%, pasa a 300 millones de dólares. La relación con el macrismo fue muy estrecha directamente con el presidente de la Nación. ¿Qué hacía el presidente de la Nación? Levantaba el teléfono y le decía a González Fraga, presidente del Banco Nación, canilla libre en los créditos para Vicentín. Este mecanismo era: vos me das un favor, Vicentín, el favor es colocar dinero para la campaña, y
yo te voy a premiar facilitándote la obtención de los créditos que me estás solicitando. Vicentín tenía un límite de crédito al cual podía acceder, ese límite ya estaba vencido y ya en agosto del 2019 no solo Vicentín violaba la regla interna del Banco Nación, porque estaba excedido, sino que violaba una norma que establece el Banco Central en donde ningún deudor puede tener una deuda superior al 15% del patrimonio de la entidad. Y Vicentín ya en ese momento debía más de 18.000 millones de pesos y por lo tanto estaba involucrando cerca del 18 o el 20% del patrimonio del Banco Nación. En esa situación, que es agosto del 2019, a partir de allí, Vicentín directamente deja de cancelar sus vencimientos. Además, es bueno tener en cuenta que justo en agosto se produce la derrota electoral del gobierno anterior en el marco de las PASO. Y bueno, y la emoción de presentarles al futuro presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Y a partir de ahí empiezo a obtener de vuelta una cartera de créditos vulnerando todas las reglamentaciones que para Juan, Pedro, Enrique, González, Pérez, etcétera, no se exigen. Noviembre de 2019. En ese mes, Vicentín recibe 89 millones de dólares de crédito. Durante 26 días consecutivos. Quiere decir que recibió crédito hasta los sábados y domingos. Imaginemos que esos más de 80 millones de dólares prestados en esos 26 días de noviembre dan cuenta de que hubo una banca pública al servicio, lamentablemente, de contribuir a la timba financiera y de la fuga de capitales. Y lo más importante a destacar es que Vicentín tenía en la sucursal Reconquista del Banco Nación una cuenta que era una garantía del crédito por donde ingresaban los dólares de las exportaciones que realizaba Vicentín. En esa cuenta, entre agosto y diciembre del año 2019, ingresaron 790 millones de dólares. Es decir, más del doble de lo que Vicentín le debía al Banco Nación. Sin embargo, esa cuenta que estaba embargada porque era garantía del crédito, Vicentín le pide a las autoridades del banco efectivamente la posibilidad de disponer de esos fondos y termina sacando los fondos hacia otras cuentas de libre disponibilidad sin cancelar los vencimientos. Lo que quiero dejar en claro es que las irregularidades que cometió la gestión anterior, el directorio anterior al frente del Banco Nación, fueron múltiples e incluso involucran el hecho de haber podido cobrar el crédito porque tenían una cuenta en garantía y no lo hicieron. Además de los préstamos que tomó con el Banco Nación, Vicentín tomó deuda por más de 600 millones de dólares con bancos internacionales. Es importante tomar conciencia que entre los bancos, los trabajadores, los productores y en definitiva todos los acreedores, la deuda de Vicentín superó los 1.300 millones de dólares. Y evidentemente todos los dólares se llevaron al extranjero y evidentemente no hay plata como para salvar las empresas. Por eso nosotros hoy por hoy lo que necesitamos es defender nuestro laburo. Gente como yo, como compañero que tiene más de 25 años, nos vamos a quedar en la calle sin nada. Entonces nosotros necesitamos un respaldo, alguien que nos brinde la seguridad del puesto de trabajo. La fábrica hasta el 2019 tenía 2.000 trabajadores directos e indirectos. Hoy, a partir del 5 de diciembre del 2019, hay 1.000 nada más que son los propios. La fábrica paró, entró en un estrés financiero y a partir de allí todos los trabajos que se está haciendo, que es muy pero muy poco, se está haciendo nada más que con el personal propio. Las consecuencias económicas son terribles. Sabemos que quedan más de 2.000 trabajadores en la calle con su familia.
lo cierto es que acá hay una estafa enorme por parte de una empresa millonaria, de una corporación agropecuaria, una de las más importantes de la Argentina, no solamente a los argentinos y a las argentinas y a los fondos públicos, sino a sus trabajadores, a la gente que vive de los productos y de los insumos que hace Vicentín. Vicentín ha tenido un comportamiento reprochable porque, en primer lugar, ha defraudado y estafado a 2.600 acreedores. En 1.800 son pequeños productores y acopiadores de la provincia de Santa Fe. De 365 localidades que tiene la provincia, en 170 localidades por lo menos hay un acreedor esperando cobrar la deuda que tiene Vicentín con ellos. Pero en principio hay 400 millones de dólares a pequeños productores. ¿Qué son pequeños productores? Chacareros y productores sojeros que le venden la soja para hacer su actividad de molienda y lo que es la elaboración de aceite. Hay que ser canalla y hay que ser jodido para estafar a 2.600 chacareros, propietarios de 40, 50, 30, 80, 100 hectáreas, que hasta el día antes de declararse en convocatoria de acreedores estaban recibiendo grano de esos chacareros, sabiendo que 24 o 48 horas después colocaban el llamado, la convocatoria de acreedores. Nunca pasó una cosa así en la historia del comercio de granos argentino, que una empresa se mande un pagadeo de este volumen. Estamos hablando de que solo en la provincia de Santa Fe son 7.000 millones de pesos. Yo me gustaría hacer el equivalente de 7.000 millones de pesos. ¿Qué sé yo? El presupuesto de Rosario es de 28.000. Es un cuarto de un presupuesto de la ciudad. Aquí en la zona, en el interior de la provincia de Santa Fe, vimos como en estos últimos meses muchos acopios privados, cooperativas, corredoras, han cerrado sus puertas o están en una situación también complicada financieramente, de default, que no le pueden pagar a sus productores agropecuarios que han confiado en Vicentín, y esto repercute en los miles de pequeños productores que confiaron en esos acopios. Atención, porque hay novedades con la causa Vicentín, porque el juez que está atendiendo el tema de la intervención acaba de decidir reponer a los directores. Sí, Lorena, una medida muy fuerte en contra del gobierno nacional. El juez Lorenzini dijo no a la expropiación y tampoco a la intervención de esta manera. Dispone que los interventores que había enviado el gobierno no pueden administrar la empresa. Fue un fallo, por supuesto, a favor del directorio de Vicentín. De hecho, hubo, ya te digo, festejos por parte de los directores que habían sido desplazados de sus cargos, festejos en toda la zona crítica. ¿Quién es hoy el juez que lleva la causa? Es el doctor Lorenzini, un juez del que se sabe relativamente poco. Sí se sabe que fue empleado del Banco Nación, que es uno de los acreedores más importantes en el concurso de la empresa. Y se dice, entre otras cosas, que la empresa Vicentín siempre vio con buenos ojos la designación de este funcionario judicial a cargo de su concurso. Que es un juez puesto por Vicentín, es un juez de uso propio de Vicentín. Fabián Lorenzino es un juez que juega y falla todo a favor de Vicentín porque lo pusieron los Vicentín. El juez Lorenzini, cuando toma esta convocatoria, lo primero que tendría que haber hecho, ni siquiera recusarse, advertirle a la Cámara respectiva de que él había sido apoderado del Banco Nación en Reconquista en la época en que se produjeron parte de los cuestionados créditos a la firma Vicentín. Y no lo hizo. Por no haber tenido esa actitud, está entre la espada y la pared. Cualquier decisión que tome va a ser considerada incorrecta. Se
está tomando una licencia porque lo que no puede afrontar es cómo aplicar la ley a aquellos claramente que han sido quienes han promocionado su llegada al juzgado de Reconquista. Me parece que basta con caminar las calles de Reconquista y preguntarle a la gente por qué y por quién y gracias a quién Fabián Lorenzini es juez de Reconquista. Y creo que ahí uno puede entender en todo caso el entramado de poder tan importante en donde todas las cadenas y los eslabones de esa cadena para lograr estos niveles de impunidad están dados. Vicentín, de gran empresa a gran estafa. Crónica HD, siempre firmes, junto a vos. Cablevisión, Canal 17. DirecTV, Canal 718. Telecentro, Canal 19. Vicentín, de gran empresa a gran estafa. Renova es la principal planta procesadora de aceite de soja del mundo, con lo cual esta operación significa un parate que descapitaliza, parate que altera el mercado en la Argentina y a nivel global. En el caso de la empresa Renova, Vicentín está asociado con el grupo Glencore, que es un grupo suizo. El 16% del paquete accionario de Renova estaba en manos de Vicentín Paraguay. Lo que se descubre es que el 26 de noviembre hubo una venta de Vicentín Paraguay a Vicentín Uruguay del 16,66% de las acciones. El propio Sergio Nardelli es quien firma la venta del paquete accionario a Vicentín Uruguay y dejando claro que el precio que se vendían las acciones era un precio de mercado de 57,5 millones de dólares. Lo que vimos después es que en realidad la operación fue por 122 millones de dólares. Con lo cual, ahí hay una diferencia clara de subfacturación de una operación de venta de acciones a favor, en todo caso, de Vicentín Uruguay y obviamente perjudicando a parte de las mismas familias, porque en definitiva quien acepta esa compra es también Sergio Nardelli ante un escribano. Y consecuentemente, lo que hace 48 horas antes de que se produzca la cesación de pagos, Vicentín vende ese 16% de participación que tiene en Renova al grupo Glencore. Si atrás de esto no hay justamente la búsqueda de tratar de evadir, la búsqueda de no transparentar algunos de estos cambios y en todo caso de dejar con menos capacidad de hacerse cargo de las deudas que había contraído Vicentín, porque este es el fondo de la cuestión. ¿Por qué el desprendimiento de las acciones sabiendo que iban a vender? Porque si yo vendo esto, luego no voy a poder responder. El frigorífico Friar, en realidad, que originalmente era de Vicentín Argentina, a Vicentín Argentina solo le quedó el 0,4%. El resto, el 99% del patrimonio del frigorífico Friar, está en un 50% en Vicentín Family Group Uruguay y en un 49% en mano de Nacadíes de Uruguay. Esa firma se llama Nacadíes. Se pone en Reconquista el 3 de diciembre de 2019, es decir, 2 días antes de la cesación de pagos. Y por allí hacen fugar gran parte de este dinero que hoy está en paraísos fiscales. Pero ellos son tan torpes que crean una Nacadie comercial socialona con los mismos apoderados en Reconquista Santa Fe, en la calle Boulevard Hipólito Yrigoyen 282 de Reconquista Santa Fe. Y ese es el domicilio legal del frigorífico Friar, que está Cristian Paduan, que es uno de los hijos de Paduan, como presidente. O sea que la connivencia y la concatenación de las empresas es obvio. Solamente la justicia tiene que dirimir. Se llevó 122 millones en el caso de Renova, se lleva 200 millones de dólares en el caso de Friar, y aparte de esto, Vicentín hoy está exportando a través de terceras empresas. Ahí hay que preguntarse cuál fue el cerebro, y quizás aparece el nombre de alguien que no es muy conocido. La figura de Roberto Gasse es un nombre prácticamente y una cara invisible de esta historia, pero quien llevaba a cargo la responsabilidad de ser el director financiero. Alguien que busca justamente cómo captar y cómo apalancarse en estas operaciones es alguien que está pensando permanentemente cómo me financio. Es una estructura que estuvo pensada y diseñada para captar mayores niveles de rentabilidad
poder distribuir esas ganancias en los 4 o 5 familiares que son obviamente de la familia Vicentín y a partir de eso evitar, en este caso, tener que responder con su patrimonio que lo tienen, posiblemente en el exterior, parte de este fraude que le han ocasionado a los pequeños productores de Santa Fe. Más allá de la compleja trama societaria, hay un único grupo de accionistas y dueños de Vicentín, independientemente de si una parte de esa sociedad está en Uruguay o en otros países o en paraísos fiscales, vayan a saber, y que esa parte es la que vende activos, pero por lo tanto, como es esa parte que está fuera del control y es otra sociedad, pero son los mismos accionistas, no ingresan a la masa del concurso para pagar sus deudas. Es decir, si uno corriera el velo societario, que es lo que debería pasar en algún momento, vería que los mismos que están ocultos en otros parajes y bajo otros telones son los que manejaron esta misma empresa. Última pregunta. Sí, buenas tardes, presidente. Ignacio Ortelli, del diario Clarín. ¿Puede dar garantías a la oposición de que no va a continuar con otras expropiaciones? Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta, pero la propuesta tiene que ser el objetivo último que nosotros nos pusimos, que es recuperar la empresa. El presidente ha sido muy claro, su objetivo es el rescate de la empresa. Está en un proceso donde ese es un mecanismo, pero claramente del diálogo ha surgido que si aquí quedan y aparecen alternativas superadoras, el presidente está dispuesto a escuchar. El banderazo es un símbolo de soberanía para la Argentina. No puede ser que estemos hoy pensando si las empresas privadas van a seguir estando o no van a seguir estando. Más allá de lo que pueda pasar con Vicentino o con cualquiera, yo creo que el sector privado en su mayoría está volcado a las calles hoy para mostrarle al gobierno que queremos seguir viviendo en democracia, nada más. Los vecinos de Avellaneda quieren demostrarle al país que no están de acuerdo con la expropiación, que quieren defender la propiedad privada. Lo llamativo del caso Vicentín es que sus dueños, luego de haber quebrado a la empresa, acudieron a gritos para que el Estado la rescatara. Y sin embargo, cuando el Estado acudió a rescatarla, organizaron todo tipo de marchas, todo tipo de movidas y todo tipo de escándalos para sublevar parte de la población en contra de sus propios intereses. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el gobierno no solamente tiene el derecho, sino la obligación de hacer todo lo que sea necesario en el marco de la Constitución y la ley para asegurar el cobro de los créditos que tiene contra la cerealera. Vicentín le debe $500 millones al Estado. Lo que están haciendo es totalmente inconstitucional. Totalmente anticonstitucional. ¿Qué tiene que ver el Estado? ¿Qué tiene que ver? Que Vicentín pague lo que tenga que pagar, pero la expropiación es ilegal. Artículo 17 de la Constitución Nacional. Lo que ha hecho es perfectamente compatible con la Constitución Nacional, por lo que esta dispone en el artículo 17, y perfectamente compatible con lo que dispone la Ley de Expropiaciones en el artículo 59. Me refiero en este último caso a la intervención de la empresa. Después la utilización política de los mismos sectores que beneficiaron a esta empresa. Estamos hablando, por un lado, de los mismos sectores que atacan a la política del presidente hoy y a todo un proceso de investigación que hasta en los medios de comunicación queda medio tapado. Por la patria, por la democracia. ¡La República! Empiezan por Vicentín y después siguen por todos nosotros. ¿Cómo se genera una confusión política hoy en la Argentina? Vicentín es el foco adecuado para decir
que nos parecemos a Venezuela, que viene el comunismo. Es la primera que quieren expropiar. Si la dejamos pasar, van a expropiar todo. Nos van a llevar a ser Venezuela. El comunismo es cuando yo me compro un reloj, el mejor reloj, y a un comunista se lo roban. Ahí es cuando comienza a defender la propiedad privada. Lo que yo no puedo entender realmente, no puedo entender que haya ocurrido lo que ocurrió en la Argentina. Me refiero a lo siguiente, que se haya transformado a Vicentín en víctima. Es como si en el año 2001 los depositantes de sus ahorros en los bancos, que no los podían retirar, hubieran organizado banderazos o cacerolazos a favor de los bancos. Fíjense lo que ocurrió con los interventores, que fueron hasta la mismísima Reconquista a rescatar la empresa y en manos de un grupo de pobladores casi son linchados de modo irracional por el tratamiento mediático que se armó alrededor de un tema en el que hay que aportar claridad y en el que seguramente muchísimos santafesinas y santafesinos necesitan recuperar parte de la confianza que perdieron en Vicentín. Último momento, el presidente Alberto Fernández anula por DNU, por decreto, la intervención de Vicentín. Alberto Fernández dice, el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Fíjate, la gravedad de lo que ha hecho el juez. El presidente Alberto Fernández tomó la decisión de no poner un peso en tanto y en cuanto estén en las mismas personas que estaban. Es decir, Nardelli, Paduan, el directorio de la empresa Vicentín. El Estado Nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo. Claro, es que básicamente están pidiendo un salvataje del Estado sin que el Estado pueda participar. Creo que es importante decir que uno no quiere la caída de la empresa. Sobre esa base no se recupera nada, no se construye nada. Creo que es importante pensar que la Argentina necesita una empresa como Vicentín y va a ser necesario un cambio. Eso esperamos que suceda por el bien de la empresa, de sus trabajadores, de quienes confiaron históricamente en esa firma para entregar sus granos, para su producción, para incrementar las exportaciones, para modernizar nuestro aparato productivo. La Argentina necesita una empresa testigo de su comercio exterior de granos y una empresa que ayude a la soberanía y seguridad alimentaria de la República Argentina. ¿Cuál es el rol de empresa testigo? Que es muy importante aclarar. Si Vicentín tiene como tiene el 9% del mercado, y vos sos una empresa testigo, y Cargill tiene el 18%, y vos al término de tu año fiscal te tocó pagar 500 pesos de impuestos, Cargill no puede pagar 350 ni 400. ¿Qué es el comercio de grano para la República Argentina? La principal fuente de ingresos de divisas. Si nosotros desde ahí pudiésemos fijar el precio sostén de nuestros granos, no quedamos librados a que el resto de las multinacionales nos fijen, se cartelizan y te fijan el precio de los granos. Nosotros podríamos tener un jugador propio. Y el mercado agroexportador es un mercado muy concentrado. Hay muy pocos compradores. Y esa no es una condición buena en ningún mercado, lo dicen los propios defensores del libre mercado. Se puede prestar a ciertas prácticas cartelizadoras que terminan perjudicando al conjunto de los argentinos también. Con una empresa pública, con productores asociados, con cooperativas asociadas, esas situaciones se pueden evitar. ¿Por qué la Argentina es pobre? La Argentina es pobre porque existen los mecanismos de estafar al Estado, como los mecanismos de los Vicentín, de los Padovan, de los Nardelli. Cuando el dinero argentino se lleva al extranjero y se deposita en el extranjero, significa arrebatarle el trabajo futuro que podrían tener los argentinos e invertir y generarlo afuera. Es una situación que ningún país serio de la tierra lo permite.
Ningún país de la Tierra permite hacer las cosas que se hicieron en Argentina. La diferencia es que ahora hay un presidente de la Nación que pone en la agenda sacar a la Argentina del hambre, que pone en la agenda la construcción de la seguridad alimentaria, que pone en la agenda la banca pública al servicio de aquellos que queremos que sigan invirtiendo en la Argentina. Y eso me parece que es un buen mensaje para 45 millones de argentinos que necesitan ver un presidente, un equipo de gobiernos comprometidos con la Argentina que queremos construir. Lo que el gobierno pretende es que una empresa de esa característica no desaparezca del mercado de la Argentina y no se desnacionalice. Y acá está la diferencia. Entiendo yo, en mi opinión particular, donde está en juego la tierra, que es un recurso no renovable y es el diferencial que Argentina tiene respecto del mundo. El agua dulce, que es otro diferencial que Argentina tiene respecto del mundo, porque cuando uno exporta grano, exporta tierra y exporta agua. No quede en manos de que no sea argentino, porque evidentemente este proceso de desarrollo agroindustrial y de industrialización de la producción agropecuaria es lo que Argentina todavía tiene para sacar ventajas respecto del mundo. ¿Por qué va a renunciar soberanamente la Argentina a este recurso estratégico? Si fugar dinero, si defraudar productores, si estafar el Banco Nación, si despilfarrar el dinero de todos los argentinos, si evadir impuestos es ser Vicentín, yo no quiero ser parte de eso. Si ser Vicentín es parte de una empresa nacional que aporta al desarrollo local, que aporta al capital productivo y que fundamentalmente le devuelve la confianza a nuestros productores, siempre vamos a ser Vicentín. Esta es la historia del Grupo Vicentín, una historia que aún no se ha cerrado. 5.000 trabajadores de Vicentín y más de 20.000 trabajadores indirectamente afectados tienen un futuro incierto. Empujado por miles de productores, cooperativas y pequeños acopiadores estafados por el grupo, el mundo agrario argentino pasó de una defensa cerrada a accionar legalmente contra la cerealera. Y el mismo camino tomó la Corporación de Bancos Internacionales, que ahora denuncia penalmente al Grupo Vicentín por fraude y estafa. Por su parte, el Banco Nación ha ampliado sus demandas judiciales con una nueva, delito de balance falso. Esta historia de estafas y privilegios le deja al país, además del vaciamiento económico producido, dos mandatos categóricos. La justicia debe condenar debidamente a los delincuentes que cometieron estos millonarios delitos. La producción agraria y su exportación siguen siendo la gran fuente de divisas para la economía argentina. Por ello, la atenta presencia del Estado Nacional debe impedir que continúen estas maniobras económicas que perjudican no solo a los productores, sino al conjunto de los argentinos. Crónica HD, siempre firmes, junto a vos. Cablevisión, Canal 17. DirecTV, Canal 718. Telecentro, Canal 19.